En la mansión Conwell, Klein llega esperando una simple competencia de caza, pero en el instante en que baja del carruaje, el lugar ya huele a trampa. El castillo de Dalton es ridículamente imponente. Los invitados festejan como nobles en un banquete real, y todo el evento parece menos una cacería y más una competencia para presumir ante la codiciosa basura de las familias secundarias. Pero la verdadera fealdad se muestra cuando Dalton suelta a sus perros hambrientos en el bosque, solo para dispararles como a juguetes. Y por si eso no fuera lo bastante repugnante, se atreve a tocar a Erin, llamándola la sirvienta mascota de Klein, como si no valorara a su propia muñeca. Klein le tuerce la mano al instante y le advierte que retroceda, pero Dalton solo sonríe como un villano que ya firmó su propia sentencia de muerte. Pronto, Klein nos sigue al bosque a solas, y es entonces cuando Dalton por fin revela la verdadera cacería. Hay cadáveres de perros esparcidos por todas partes. Los mercenarios rodean la zona. Los arqueros apuntan, y Dalton declara con orgullo que Klein es la presa final. Por desgracia para él, se acaba de meter con el chico equivocado. Mientras Dalton se burla de la familia Rhineland y escupe sobre el futuro que Borkle murió por proteger, algo se quiebra dentro de Klein. El débil segundo hijo desaparece, y el antiguo rey de la muerte comienza a despertar. Una energía demoníaca inunda el bosque. Los esqueletos se alzan del suelo, y los cazadores se dan cuenta rápidamente de que nunca estuvieron persiguiendo a una presa. Lo que sigue no es tanto una batalla, sino una ejecución. Klein desata su ejército de no muertos, lanzando los esqueletos contra los mercenarios desde todas las direcciones. Las flechas pierden sentido, las espadas se hacen añicos, y los hombres aterrorizados son arrastrados por los mismos muertos que creían haber enterrado. Uno a uno, los mercenarios son masacrados. Mientras tanto, Dalton se da cuenta de que la ha cagado. No importa cuántas veces les corte la cabeza a los esqueletos, no dejan de regenerarse. Al mirar a Klein, su brillante mente piensa que simplemente acabará con él. Bueno, está frito porque Klein ya había previsto esto. Klein usó entonces su corte de espada meteoro, poniendo fin a su sádica vida. Entonces, ¿cómo terminó todo así? Retrocedamos un poco. Durante siglos, el nombre de Archimond bastaba para desatar el pánico en los reinos. Como el nigromante más poderoso que el mundo había conocido, comandaba ejércitos de muertos y sembraba el terror por todo el continente. Ningún guerrero, rey o ejército podía detenerlo. Eso fue hasta que el legendario héroe, Borkle Rhineland, finalmente puso fin a su reinado al cortarlo en pedazos, o eso creían todos. Cuando abre los ojos, ya no está en el campo de batalla. En cambio, está dentro del cuerpo de un bebé. Las sirvientas a su alrededor están emocionadas porque el joven señor por fin ha hecho un sonido. Intentan hacerle decir mamá, e incluso le muestran a su madre, la duquesa. Pero el cuerpo de Archimond se siente rígido, y antes de que pueda entender lo que sucede, su boca se mueve por sí sola. En lugar de actuar como un bebé normal, de repente recita una fórmula nigromántica invocando oscuridad, sirvientes y soldados. Las sirvientas están horrorizadas porque el recién nacido acaba de gritar como un invocador de demonios adulto. Han pasado 15 años desde aquel loco incidente. La escena se traslada entonces al ducado de Rhineland, donde el bebé ha crecido y se ha convertido en un hermoso joven llamado Klein. Las sirvientas están asombradas por su rostro y su cabello, llamándolo una obra maestra de los dioses. Pero mientras todos lo admiran, Klein ya está cansado de las tonterías que rodean su vida. Esas tonterías vienen en forma del sacerdote Garrison Bergman, de la Orden Sagrada. En el instante en que Garrison ve a Klein, empieza a gritar sobre espíritus malignos y sobre Archimond otra vez. Este tipo tiene más pinta de demonio musculoso que de sacerdote, y sin embargo sigue actuando como si fuera el santo. Insiste en que el alma de Archimond sigue dentro del cuerpo de Klein, y que el espíritu maligno debe ser purificado una y otra vez. Klein niega a ser Archimond, pero Garrison afirma al instante que el rostro de Klein es exactamente igual al de Archimond. Esto molesta tanto a Klein que, mientras se aleja, llama en silencio al sacerdote bastardo loco una y otra vez. Pero Garrison no se detiene. Como castigo por la actitud de Klein, ordena otro baño desnudo con agua bendita, lo que hace que Klein se pregunte si este sacerdote es siquiera humano. Klein entonces recuerda cómo empezó todo esto. En su vida pasada, claramente le habían cortado la cabeza, y sin embargo, de alguna manera volvió a abrir los ojos en el cuerpo de un bebé. Y como las primeras palabras que gritó fueran el hechizo nigromántico de Archimond, todos lo trataron como a un demonio desde el principio. Por eso, estuvo encerrado en un monasterio durante 7 largos años. Allí también fue donde conoció a Garrison, el hombre que se hacía llamar sacerdote de la Orden Sagrada. A partir de ese momento, Klein fue forzado a pasar por todo tipo de supuestos rituales de purificación. Hubo baños de agua bendita, los cánticos de oración 24/7 de Garrison, e incluso purificaciones con fuego. En pocas palabras, el pobre niño fue torturado en el nombre de la religión. Ahora, 5 años después de regresar del monasterio, Klein sigue siendo vigilado. Su sirvienta personal, Arin, solo quiere que viva con orgullo como un verdadero descendiente de la familia Rhineland. Incluso le prepara cosas con mucho cariño. Pero cuando Klein reacciona con demasiada dureza, se arrepiente de inmediato, al darse cuenta de que ella trabajó duro por él con sus pequeñas manos. Por desgracia, el momento emotivo se arruina cuando Klein descubre que el vergonzoso sombrero fue hecho en realidad por Garrison. La culpa desaparece al instante, y Klein no desea otra cosa que tirar esa basura. Garrison, sin embargo, se siente profundamente conmovido, creyendo
que Klein se puso el sombrero porque lo apreciaba, pero a Klein le importa una mierda y se lo arranca. En ese momento, Dunkel, el líder de los caballeros del carruaje rojo, llega y pregunta si el ritual de purificación por fin ha terminado. Dunkel le recuerda a Garrison que los rumores de que Klein es Archimond tienen ya más de 10 años, e incluso la Orden ha dicho que ya no hay problemas. Pero Garrison se niega a abandonar sus sospechas. Dice que siempre cabe un "y sí", y antes de irse, le dice a Klein que el próximo ritual de purificación está programado para el viernes. Klein está completamente harto. Tras recibir una toalla, le dice a Arin que ya no es Archimond, pero en su interior admite la verdad. Realmente es Archimond. Simplemente no puede decirlo en voz alta, porque de hacerlo, no hay forma de saber qué clase de tortura le preparará Garrison. Desde que renació, ha vivido bajo vigilancia constante. Por los rumores de su infancia, pasó 7 años encerrado en un monasterio. Creía que regresar al ducado por fin le daría algo de libertad, pero en vez de eso, Garrison lo ha seguido como una maldición. Arin luego le explica que Garrison no es un sacerdote cualquiera. Es un agente de la Orden Sagrada, un título otorgado únicamente a los miembros más fuertes de la Orden. A menos que sea el mismísimo duque, casi nadie en la familia puede hacerle frente. Esto hace que Klein se dé cuenta de lo poderosa que es la Orden Sagrada, pero también le recuerda el poder de la familia Rhineland. Curioso, Klein pregunta quién fue el duque más fuerte en la historia de la familia. Arin piensa primero en el actual séptimo duque, el padre de Klein, pero él ya sabe la respuesta. El más fuerte fue el primer duque, Borkl Rhineland. Los sirvientes se alegran porque creen que Klein admira por sobre todo al primer duque. Después de todo, no deja de mirar el retrato de Borkl, pero los pensamientos de Klein son completamente distintos a lo que ellos imaginan. No está admirando a Borkl, está mirando al hombre que lo asesinó. Klein se da cuenta de que han pasado 200 años desde que Borkl fundó la familia Rhineland. Aún no puede creerlo, pero no tiene más remedio que aceptar la verdad. Él, el nigromante Archimond, ha renacido como Klein Rhineland, un descendiente del mismísimo hombre que acabó con su vida. Un tiempo después, Klein se despierta sobresaltado, atormentado por el sueño de las últimas palabras de Borkl, antes de matarlo en su vida pasada. Dejó escapar un profundo suspiro y maldijo en voz baja mientras sus pensamientos vagaban hacia su nueva realidad. En su vida pasada, había sido Archimond, el legendario nigromante temido en todo el continente como si fuera el mismísimo diablo. Consumido por la ira, casi había llevado a todo el continente a la ruina antes de caer finalmente ante la espada del Caballero del Norte, Borkl Rhineland. Sin embargo, la muerte no había sido el final, y cuando Archimond abrió los ojos una vez más, habían transcurrido 200 años desde su derrota. Y la parte más increíble era que había renacido como descendiente del mismísimo hombre que lo había asesinado. Ahora Archimond era Klein Rhineland, y conservaba todos los recuerdos de su vida anterior. Al examinar su aspecto por lo que parecía la 100ª vez, Klein aún no lograba acostumbrarse a su nueva apariencia, especialmente a su cabello. De repente, una voz interrumpe los pensamientos de Klein, diciéndole que estaba hablando en sueños. Alarmado, Klein levanta la vista para ver que es su eterno némesis, Garrison, preguntándole si soñó con su época como Archimond. Hablando de Garrison, es un sacerdote lunático que cree que Klein es Archimond, y durante años ha estado torturando a Klein por esta creencia. Klein rápidamente intenta explicar que hablaba en sueños por el estrés, pero Irene aparece de repente para arruinarle la vida. Irene grita con seguridad que escuchó todo lo que Klein dijo mientras dormía. Luego lo repite palabra por palabra, describiendo cómo Klein quiere destruir el continente, e incluso menciona que se llamó a sí mismo Archimond. Klein intenta detenerla desesperadamente, pero Aaron se niega a retroceder mientras Garrison la escucha en silencio. Afortunadamente, el mayordomo de Klein, Bergman, entra a la habitación en ese momento para informarle que la exhibición de esgrima comenzará pronto. Sin embargo, el daño ya está hecho, pues Garrison ya ha escuchado todo lo que necesitaba oír sobre el sueño de Klein. Garrison entonces agradece a Aaron por el informe no solicitado y anuncia con firmeza que Klein recibirá un ritual de doble purificación. Al ver la aterradora expresión en el rostro de Garrison, Klein se aterroriza y cubre la boca de Aaron con su mano antes de que lo metan más problemas. Después, Klein le grita al sacerdote, ordenándole en voz alta que retroceda. Poco después, Klein y Aaron se dirigen a la sala de entrenamiento con el mayordomo Bergman para observar la exhibición de esgrima. Cuando Klein le pregunta a Bergman sobre el evento, este simplemente le dice que el duque le ordenó asistir. Klein se sorprende al escuchar esto, y mientras se pregunta por qué, Aaron le pregunta si puede llevarse su galleta. Klein se la da, pero cuando Bergman intenta recordarle a Aaron su posición, Klein le dice que no sea tan duro con ella, ya que le encantan las galletas. Al ver que a Klein no le importa, Bergman decide no ser tan estricto. Klein luego le pregunta a Bergman por qué el duque quiere que asista al evento, ya que es la primera vez que lo invitan. Bergman le explica que es porque las ramas colaterales han venido de visita. Las ramas colaterales están formadas por parientes que no son de línea directa, y Klein sabe que no vienen por nada bueno porque están llenas de un montón de molestas sanguijuelas. Mientras Klein entra, todos se giran para mirarlo con desdén. Algunos incluso se burlan de él por ser confundido con la reencarnación de Arcamon. Mientras tanto, otros lo provocan en su cara, mencionando cómo Klein estuvo encerrado en un monasterio durante 7 años. Alguien incluso lo llama gafe y le advierte a su hermano que tenga cuidado, o Klein podría lanzarle una maldición. Klein se fija en 2 chicos que resultan ser sus primos maternos, y nota a otro grupo distante de parientes atiborrándose como cerdos. En ese momento, Klein se da cuenta de que una chica en la esquina lo mira fijamente.
Recuerda que es una de las primas del oeste. Mientras todavía intenta descubrir quién es ella, sus primos maternos de antes reprenden enojados a Klein por ignorarlos, pero Klein sigue sin prestarles atención, lo que los enfurece. Como primos maternos, incluso tienen el descaro de llamar suya a la familia Rhineland, una comparación que a Klein le resulta risible. Y lo molesto es que ni siquiera recuerda sus nombres, porque son así de insignificantes. La razón principal por la que estos molestos extraños de las ramas colaterales actúan como si fueran los dueños del lugar es que la línea principal donde nació Klein se está desmoronando. El mero hecho de que se atrevan a menospreciar a Klein demuestra que ya nadie respeta la línea principal. Klein finalmente se abre paso hacia el balcón, desde donde observa a dos chicos pelear. El chico de cabello morado llamado Dalton se esfuerza por bloquear los ataques de su oponente Delaine. A pesar de estar pasando por un momento difícil, Dalton maldice en voz alta, diciéndole a Delaine que deje de contenerse y lo ataque en serio. Mientras tanto, Delaine parece no tener ninguna dificultad mientras le dice a Dalton que el combate ya se ha decidido. Sin embargo, Dalton se niega a retroceder, aunque su oponente tenga la ventaja. Al observar el combate, Klein nota que a la línea principal de la familia Rhineland le queda una última esperanza, y ese es Delaine, el medio hermano de Klein. Delaine es el hijo mayor de la familia Rhineland, muy conocido por ser un genio sin igual. Gracias al talento de Delaine, la familia Rhineland aún gozaba de una reputación como linaje de maestros espadachines. Sin embargo, Dalton, un miembro de una rama colateral, parecía decidido a arrastrar esa reputación por el fango. Mientras Klein sigue viéndolos pelear, sus ojos se iluminan de repente. Esta es la primera vez que ve un estilo de esgrima familiar en su nuevo cuerpo. Cuando Dalton se lanza hacia adelante para atacar, Delaine lo esquiva rápidamente, y al instante siguiente aparece detrás de él. Los ojos de Klein siguen brillando. Y mientras observa la esgrima de Delaine, Klein puede ver claramente el juego de pies, el momento del ataque e incluso el flujo de maná. Mientras tanto, el ataque toma a Dalton por sorpresa, y no es otro que la técnica secreta de los Rhineland llamada espada meteoro. Con un solo golpe, Delaine desata la espada meteoro sobre Dalton, terminando el combate sin esfuerzo. Apuntando su espada de madera hacia Dalton, Delaine recordó tranquilamente sus palabras de antes, de que el combate ya se había decidido desde el principio. Mientras tanto, el público está asombrado por la técnica de espada de Delaine, y lo elogian por ejecutar con confianza la técnica insignia de la familia Rhineland frente a todos. Esta demostración de Delaine no fue solo una técnica impresionante, sino que pretendía ser una declaración a las ramas colaterales para mostrarles que la línea principal sigue siendo fuerte. Tras observar el combate, Klein comienza a frotarse el ojo preguntándose qué le acaba de pasar. Pero antes de poder averiguarlo, Delaine lo llama. Delaine saluda alegremente a Klein, preguntándole cuánto tiempo lleva mirando, y le dice que debió haberle avisado que vendría a la exhibición. Afirma con torpeza que habría intentado luchar contra Dalton un poco más en serio si hubiera sabido que Klein estaba mirando. Klein observa en silencio a su supuesto medio hermano y admite que Delaine es realmente impresionante. Klein también nota que Delaine es atractivo, tiene un talento excelente y una gran personalidad. Klein luego le pregunta a Delaine por qué vinieron las ramas colaterales, mientras se pregunta si vinieron a exprimirle dinero a la línea principal. Antes de que Delaine pueda responder, el duque los interrumpe, elogiando a Delaine por hacer un gran trabajo. También elogia a Delaine por dominar la técnica de la espada meteoro de la familia. Hablando del duque, él es Heinkel Rhineland, el padre de Delaine y Klein, y el séptimo duque de Rhineland. Por la forma en que Heinkel mira a Delaine y lo elogia, Klein supone que Delaine debe ser el último resquicio de orgullo al que Heinkel se aferra. En ese momento, un caballero de Rhineland llamado Dunkel también elogia a Delaine por su control del maná y precisión. Dunkel declara con orgullo que ningún caballero a esa edad puede siquiera intentar lo que Delaine ha logrado. Delaine intenta ser humilde, pero Heinkel le recuerda las últimas palabras de su antepasado, Borkel, las cuales dicen que un caballero de Rhineland debe ser siempre el más grande del imperio. Luego le dice a Delaine que grabe esas palabras en su corazón y las use como parámetro de ahora en adelante. Después de que Delaine le da las gracias, Heinkel se vuelve para mirar a Klein, haciéndolo sentir un poco incómodo. Heinkel entonces pone su mano sobre Klein, pero no siente maná en su interior. Klein se disculpa por ser mediocre, pero nota que Heinkel no parece estar enojado con él. Esto se debe a que esos sentimientos son solo para alguien con potencial, y dado que Klein no tiene ninguno, es probable que Heinkel lo considere basura inútil que no vale su esfuerzo. Heinkel luego le ruega a Heinkel que sea compasivo con Klein, y explica que la poca aptitud de Klein se debe a que perdió su tiempo en el monasterio. Mientras tanto, el público comienza a murmurar sobre las deficientes habilidades de Klein, e incluso lo comparan con su medio hermano. También empiezan a hablar mal de la línea principal por ser incompetente, y usan esta excusa para argumentar que las ramas colaterales deberían tomar el control. Mientras todos hablan mal de Klein, Heinkel lo consuela, diciéndole que hay otros caminos que tomar además de la espada. A Klein, por otro lado, no le importan los insultos, sino el hecho de que la familia por la que luchó el gran Borkel está acabada. No podía aceptar que este grupo codicioso y despreciable fuera la misma basura por la que Borkel arriesgó su vida en el pasado. Poco después, Delaine, Heinkel y Dunkel abandonan la sala, y los problemas encuentran de inmediato a Klein. Al ver que los protectores de Klein se han ido, Dalton comienza a burlarse de Klein por no tener aptitud para la esgrima.
Mientras Dalton sigue provocándolo, Klein se da la vuelta para destrozarlo por ser un mujeriego en secreto. Esto enfurece a Dalton, y se pregunta cómo lo sabe Klein, ya que lo ha estado haciendo discretamente en secreto. Al parecer, Dalton ha estado sobornando a las chicas para mantener las cosas en secreto, pero Klein de alguna manera se enteró de ello. Dalton intenta atacarlo, pero Klein le pone la zancadilla sin esfuerzo, enviándolo de cara contra el suelo. Klein luego se da la vuelta, ignorando a Dalton como a un pedazo de basura en el camino y le reprocha ser un mal perdedor por haber sido derrotado por Delaine. Sin embargo, esto solo enfurece más a Dalton, así que insulta a la madre de Klein, llamándolo mocoso y legítimo. Enfurecido, Klein se da la vuelta, exudando sed de sangre mientras mira a Dalton, quien se aterroriza por la expresión en el rostro de Klein. Sin embargo, Klein solo le estaba dando a Dalton una mirada asesina debido a la evidente falta de respeto, y no porque Dalton insultara a la madre que nunca conoció. Klein está enojado porque los descendientes de Burkle han caído hasta el punto de que basura insignificante pueda meterse con ellos. No podía entender por qué la familia del héroe que lo mató había caído hasta este punto. Afortunadamente, antes de que la ira de Klein se salga de control, Dunkley interviene, advirtiéndole a Dalton que retroceda. Aún echando humo, Dalton decide irse, pero no sin antes llamar cobarde a Klein por usar a un caballero para intimidarlo. Luego se marcha furioso como un gallito enojado, mientras Klein y Dunkley lo observan en silencio desde atrás. Después de que se va, Klein le pide a Dunkley una espada de repuesto, y más tarde esa noche, Dunkley le entrega la espada. Se pregunta por qué Klein necesita una espada a tan altas horas de la noche, pero Klein ignora la pregunta mientras blande la espada, imitando los movimientos de Delaine de antes. Dunkley supone que debe ser la espada Meteoro, y Klein lo confirma, tras lo cual le dice a Dunkley que se adelante sin él. Dunkley asiente, pero no sin antes aconsejarle a Klein que tenga cuidado al jugar con una espada. Mientras se prepara para irse, Dunkley razona que Klein debe estar haciendo esto porque se arrepiente de no haber aprendido esgrima. Cree que es demasiado tarde para que Klein aprenda algo, ya que no tiene maná, y aquellos que no pueden usar maná nunca pueden convertirse en caballeros. Parte de eso, la espada Meteoro es un arte secreto, y nadie se la ha enseñado oficialmente a Klein. Así que, incluso si Klein pudiera replicar la trayectoria de la espada, Dunkley cree que no puede copiarla. Mientras tanto, Klein enfoca sus sentidos para recordar lo que vio hacer a Delaine antes. Por alguna razón que no podía explicar, el recuerdo estaba vívido en su mente. Como si la técnica hubiera sido parte de él durante mucho tiempo, Klein comienza a replicar todo sin esfuerzo, incluso el flujo de maná. Pronto, la energía a su alrededor comienza a crepitar, y llega hasta Dunkley, quien queda desconcertado. Dunkley se da la vuelta, preguntándose si Klein realmente replicó la técnica. Pero antes de que pueda darse cuenta, Klein de hecho desata la poderosa técnica de la espada de meteoros. El golpe resultante del ataque incluso parte una roca gigante, y Dunkley, que había presenciado todo, se queda sin palabras. Aún en estado de shock, Dunkley llama a Klein, mientras que Klein está muy complacido de que la técnica realmente haya funcionado. Unos días después, Klein es arrojado a otra de las torturas de Garrison. Todo por el bien de la purificación. La cabeza de Klein fue sumergida en un balde de agua y mantenida allí por unos minutos. Aaron y Garrison se sorprenden de que Klein pueda contener la respiración bajo el agua por tanto tiempo. Mientras Klein sufre, Garrison y Aaron discuten su habilidad para hacerse pasar por un pez, y Garrison incluso decide hacer la próxima ceremonia de purificación en una pecera. Y capaz de soportarlo más, Klein le grita a Garrison, regañándolo por haber extendido el tiempo de purificación de hoy. Garrison explica que es porque antes sintió una extraña energía siniestra saliendo de la habitación de Klein. Sin embargo, esto solo enfurece más a Klein, ya que no puede creer que lo hayan torturado por un presentimiento. Justo en ese momento, Duncan llega con una invitación para Klein de parte de Dalton, quien afirma querer disculparse por su falta de respeto en el campo de entrenamiento. Recordando lo loco que actuó Dalton en el campo de entrenamiento, Klein siente que hay algo sospechoso en la oferta de disculpa. Luego lee la invitación y se entera de que es un concurso de caza, pero a Klein le parece sospechoso que Dalton lo invite tan pronto después de haber actuado como un perro rabioso. Klein supone que esto debe ser una trampa, pero aún así le dice a Duncan que aceptará la invitación. Luego echa un vistazo a la espada, sabiendo que con sus nuevas habilidades puede ir allí sin preocuparse por ser emboscado. Después de su éxito al replicar la técnica de la espada de meteoros, Klein la reprodujo en su cabeza innumerables veces en los últimos días. Gracias a esto, se dio cuenta de que puede imitar a la perfección cualquier técnica que haya visto una sola vez. Sin embargo, Klein no puede entender cómo llegó a tener esta habilidad. Mientras tanto, Duncan observa a Klein en silencio por un rato, antes de aceptar preparar el carruaje para ir al concurso de caza. Garrison también se ofrece a acompañarlos, pero Klein se niega de inmediato, ya que sospecha que Garrison podría estar tramando algún plan para torturarlo. Sin embargo, Garrison se niega a retroceder y afirma que tiene un mal presentimiento sobre el día de hoy. Poco después se dirigen a la propiedad de Dalton, pero Aaron se queda dormida en la pierna de Garrison poco después de su partida. Klein está ocupado regañando a Garrison por acompañarlos, pero Garrison ignora sus quejas y le da una almohada para que esté cómodo. Sin embargo, Klein la rechaza, diciéndole a Garrison que el viaje a través del bosque occidental es duro. Klein también le hace saber a Garrison que se sentirá mejor después de dormir un poco. Garrison se conmueve al ver que Klein es tan considerado, pero de repente Klein hace añicos su esperanza, diciendo que se refería a que la almohada debería dársela a Arin. Después de dañar emocionalmente a Garrison, Klein mira por la ventana del carruaje y nota que el bosque realmente ha cambiado mucho. En su época como Archamon, este mismo lugar estaba cubierto de nieve y cadáveres. Sin embargo, 200 años después, ese campo de cadáveres helados se ha convertido en un bosque exuberante.
Klein supone que todo este cambio debe ser obra de Burko. Unos momentos después, Duncan le informa a Klein que han llegado a la finca Conwell, el hogar de Dalton. Tan pronto como baja del carruaje, Klein se encuentra con un castillo magnífico, 100 veces más lujoso que la propia finca Rhineland. Para colmo, los invitados incluso estaban disfrutando de un espléndido festín para un simple concurso de caza de jóvenes adultos. Mientras Klein sigue observando el lugar, Dalton llega sosteniendo un grupo de perros grandes y le pregunta a Klein qué mira tan fijamente. Luego alardea sobre la finca, haciéndole saber con orgullo a Klein que fue construida con el dinero que le estafaron a la rama principal de la familia Rhineland. Mientras Dalton está ocupado presumiendo, Klein nota que los perros a su cargo están severamente desnutridos. Harto de toda esta exhibición de vanidad, Klein pregunta por qué el concurso de caza se ha convertido de repente en una reunión social. Sintiendo la creciente impaciencia de Klein, Dalton finalmente decide comenzar la supuesta caza. Con una sonrisa engreída, libera a los perros, enviándolos a la carga hacia el bosque. Según Dalton, se ha esparcido cebo por todo el bosque, dándole a los animales un olor que rastrear. Luego revela que han matado de hambre deliberadamente a los perros, afirmando que su hambre agudiza su sentido del olfato mucho más allá del de cualquier humano. Una vez que captan el olor y comienzan a perseguir el cebo, explica, comienza la verdadera caza. Sin previo aviso, Dalton saca su arco y antes de que los perros puedan llegar muy lejos, dispara varias flechas, derribando a algunos de ellos sin esfuerzo. Satisfecho consigo mismo, alardea de las muertes, presentándolas como un ejemplo de cómo debería ser una caza exitosa. En ese momento, Erin, que se había quedado dormida en el carruaje, se acerca frotándose los ojos, todavía aturdida por su siesta. Dalton la detiene a mitad de camino y le acaricia la cabeza, llamándola la sirvienta mascota de Klein. Incluso comenta que no sabe por qué Klein carga con un peso muerto tan pequeño. Justo cuando está a punto de sobrepasarse, Klein agarra la muñeca de Dalton y se la tuerce, advirtiéndole que retroceda. Klein mira a Dalton con furia, amenazando con romperle la mano, y después de torcerla un poco, lo suelta. Furioso, Dalton choca con Klein, diciéndole que deje de hacerse el duro. Luego se monta en un caballo y con malicia invita a Klein a seguirlo en la casa. Sin dudarlo, Klein también monta en otro caballo y le dice a Duncan que se quede atrás con Aaron. Dante le advierte que es peligroso ir solo y se ofrece a seguirlo en caso de que haya problemas. Sin embargo, Klein se niega y le dice a Duncan que se quede atrás para vigilar a Garrison. Explica que si Garrison desaparece de repente, significa que algo ha salido mal. Luego, Klein le entrega a Duncan un pergamino mágico, diciéndole que lo rompa de inmediato cuando Garrison desaparezca. Klein explica que, una vez que el pergamino se rompa, el emblema vinculado aparecerá en el dorso de su mano. Después de dar las instrucciones, Klein se aleja a caballo antes de que Duncan pueda protestar, mientras Garrison observa todo en silencio desde lejos. Poco después, Klein llega a un claro en el bosque, aún intentando encontrar a Dalton. Justo cuando está a punto de continuar la búsqueda, Dalton lo llama como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Dalton está rodeado de cadáveres de perros mientras lame perversamente su espada, como un depredador que acaba de encontrar a su presa definitiva. Klein se baja del caballo y con una mirada de asco en su rostro, le pregunta a Dalton qué significa esto. El disgusto de Klein aumenta cuando examina los alrededores, solo para ver que Dalton ha asesinado a todos los perros. Dalton luego le hace saber a Klein que estaba esperando el gran final de la caza. Apuntando su espada hacia adelante, Dalton declara que Klein es la última presa y jura matarlo. Sin embargo, Klein no se inmuta ante los delirios de un loco a punto de encontrar su fin. Pero como todo villano que habla demasiado, Dalton comienza a explicar cómo planea acabar con Klein y presentarle su cabeza a Delaine solo para demostrar que la familia Rhineland es basura. Mientras Dalton continúa escupiendo su monólogo de villano, levanta su mano derecha, dando la señal a los secuaces que preparó para este mismo momento. Para cuando los mercenarios se acercan, Dalton todavía sigue con su preciado monólogo de villano, hablando de cómo es hora de que el ducado pase la rama colateral. En poco tiempo, un grupo de arqueros apunta a Klein, preparándose para llenarlo de agujeros, pero Klein se mantiene tranquilo como si estuviera mirando unas molestas hormiguitas. Durante todo este tiempo, la interminable perorata de villano continúa, mientras Dalton le dice emocionado a Klein que, para mañana, toda la ciudad estará repleta de noticias sobre el espadachín caído de la familia Rhineland que terminó como estiércol. Después de escuchar toda esa basura, Klein se enfurece mientras su mente divaga hacia Burkle, y en cómo luchó para que esta supuesta basura tuviera un futuro pacífico. Klein se burla entonces del pobre legado de Burkle, y pronto comienza a reír incontrolablemente como si estuviera poseído. Dalton mira a Klein con confusión, incapaz de saber si ha perdido la cabeza por completo o si es simplemente demasiado tonto para comprender la situación en la que se encuentra. Sin embargo, en ese mismo momento, la presa se convierte en el depredador, ya que Klein de repente encarna su antiguo yo, mirando a Dalton con una mirada fría y aterradora. Esa mirada fría y aterradora en los ojos de Klein envía un escalofrío por el aire, haciendo que Dalton tiemble de miedo. Con frialdad en su voz, Klein comienza su propio monólogo de villano, pero el suyo va directo al grano y provoca un escalofrío en la espalda de sus oyentes. Klein le dice a Dalton que la familia Rhineland fue construida sobre el precio de su muerte, y sin embargo, una plaga se atreve a burlarse de ella. De repente, la atmósfera a su alrededor comienza a teñirse de un rojo oscuro, dejando a Dalton preguntándose si esto es magia.
Sin embargo, recuerda que Klein no tiene maná, por lo que no hay forma de que pueda lograr esta escena. A medida que la energía alrededor de Klein se espesa, le hace saber a Dalton que no es magia, sino energía demoníaca. Pronto, la energía demoníaca comienza a remolinarse alrededor de Klein, desatando poderosas ráfagas de viento que casi arrastran a Dalton y a sus secuaces. A medida que la aura oscura se intensifica, las palabras anteriores de Klein finalmente se asimilan, y Dalton recuerda vagamente haber escuchado algo sobre la energía demoníaca. Desafortunadamente, Klein no tiene intenciones de detenerse pronto, y con una voz tranquila y autoritaria comienza a cantar un antiguo encantamiento demoníaco, invocando a almas antiguas enterradas. Invocando su nombre, les ordena que se den un festín y devoren mientras invoca a un grupo de esqueletos no muertos. Uno de los tipos a punto de ser cocinados está horrorizado por la escena frente a él, y un pensamiento escalofriante se cuela en su mente mientras se pregunta si Klein podría ser verdaderamente Archimond. En poco tiempo, Klein está rodeado por una legión de esqueletos chillones mientras continúa el cántico, ordenándoles que devoren hasta que su resentimiento quede saciado. Después de convocar a su pequeña liga de no muertos, Klein comienza a sentir esa sensación familiar que creía haber olvidado hace mucho tiempo. 200 años después, esa sensación de estar de pie en un campo de cadáveres ahora se sentía como algo de un pasado distante. Sin embargo, Klein todavía podía sentir esa sensación resonando sin fin a través de la oscuridad, y las voces de los muertos llamándolo. Al sentir que esa sensación familiar invade su cuerpo, Klein la acepta por completo. Mientras tanto, el secuaz que ahora había reconocido la monstruosidad frente a él, llama escépticamente a Klein Arcamund. Klein responde perversamente, diciendo que solían llamarlo por ese nombre. Sin embargo, algunos de los otros mercenarios todavía dudan, ya que la historia de que Klein es Arcamund no era más que un rumor, pero al ver los escalofriantes esqueletos frente a ellos, no pueden evitar temer que los rumores sean ciertos. Mientras tanto, Dalton observa toda la escena en silencio, como si su cerebro necesitara más tiempo para procesar lo que está viendo. Tras una larga e incómoda pausa, algunos de los mercenarios estallan en carcajadas, burlándose de los grotescos esqueletos por sus cabezas en forma de cubo. Algunos incluso ridiculizan a Klein, preguntándose por qué se molestó en invocar a una basura de tan bajo nivel. Klein apenas puede dar crédito a lo que oye, ya que estos eran algunos de los mismos esqueletos que una vez usó para casi doblegar un continente entero, y ahora los descartaban como basura sin valor. Dalton, saliendo al fin de su estupor, se une a las burlas, y con una sonrisa arrogante se jacta de haber aplastado a cientos de esqueletos como esos durante sus misiones. Sin embargo, uno de ellos logra notar algo extraño en los esqueletos de Klein, pero Dalton, confiado, les dice a sus hombres que tomen un hueso de los esqueletos como recuerdo. A los mercenarios les resulta divertido y deciden seguir su consejo. Dalton ordena entonces a los arqueros que acaben con los esqueletos que bloquean su camino, mientras los demás mercenarios se abren paso. Luego ordena a los arqueros que se preparen y de inmediato les grita que disparen. Los arqueros lanzan cientos de flechas contra Klein y su ejército de no muertos. Pero a medida que las flechas se acercan, Klein mantiene la calma, como si solo fueran plumas insignificantes volando hacia él. Las flechas finalmente impactan en el bando de Klein, y Dalton se emociona por ver los restos ensangrentados de su primo, pero la escena frente a él lo deja atónito. Cuando el polvo se asienta, se da cuenta de que los esqueletos tienen escudos impenetrables que usaron para formar una barrera y proteger a Klein. Complacido con el resultado, Klein se burla del hecho de que nadie reconozca sus esqueletos especiales después de 200 años. Mientras tanto, los mercenarios empiezan a sentirse inquietos, ya que los esqueletos de Klein no tenían esos escudos hace unos momentos. Klein entonces les hace saber que sus súbditos no son los típicos esqueletos debiluchos. Cuando los mercenarios exigen saber qué son, Klein simplemente responde que sus esqueletos son diferentes. Pero esas simples palabras bastan para hacer temblar a los mercenarios. Mientras Klein se prepara para mostrarles de lo que es capaz, le dice en silencio a Berkel que observe con atención, regocijándose al pensar que por fin les dará una lección a los bastardos que se burlaron e insultaron el futuro que Berkel luchó tan duro por proteger. Al ordenar a los esqueletos que se preparen para el ataque, Klein ansía aplastar a estos supuestos jóvenes, las mismas personas por las que fue asesinado, y con ese pensamiento en mente da la orden de atacar. Para sorpresa de todos, los esqueletos avanzan a una velocidad increíble. Al verlos correr por el campo de batalla, Dalton solo puede preguntarse cómo demonios unos esqueletos son capaces de correr tan rápido. Entonces ordena con confianza a sus hombres que mantengan sus posiciones en lugar de entrar en pánico, ya que sus oponentes no son más que esqueletos. Sin embargo, al instante siguiente, las palabras de Dalton resultan ser inútiles cuando esos mismos esqueletos comienzan a despedazar sin piedad a sus hombres. Mientras vuelan miembros cercenados y la sangre salpica por todas partes, Dalton empieza a entrar en pánico. Su formación ya era inexistente y nadie lo escuchaba. Desgraciadamente, esto era solo el principio, ya que Klein ordena a su segunda unidad de ballesteros que rodee a los enemigos y fije sus objetivos. Los mercenarios restantes miran de inmediato hacia arriba al escuchar un sonido de chasquidos, y en ese mismo instante, sus vidas pasan ante sus ojos. Mientras aún están aturdidos, Klein ordena a la unidad de ballesteros que se prepare para disparar. En ese momento, los mercenarios advierten a los demás sobre los ataques inminentes. Pero justo cuando están a punto de decirles que huyan, Klein da la orden de disparar. Pronto, una lluvia de flechas cae sobre el bando de Dalton, eliminando a un montón de ellos a la vez. Mientras tanto, Dalton sigue en medio del campo de batalla temblando como un perrito mojado y asustado.
Examina rápidamente la zona y se da cuenta de que está perdiendo por goleada, y que los esqueletos de Klein no son de esos baratos de Taimu. Sabiendo que es solo cuestión de minutos antes de que su grupo sea aniquilado, Dalton decide hacer un último esfuerzo desesperado. Ordena a los que quedan en su equipo que dejen de recargar sus ballestas y cambien al combate cuerpo a cuerpo. Tras confirmar que lo han escuchado, Dalton se prepara para predicar con el ejemplo y se lanza con confianza a la batalla. De un solo golpe le corta la cabeza a uno de los esqueletos y empieza a celebrar antes de tiempo, diciéndole emocionado a su equipo que apunten a la cabeza. Sin embargo, antes de que pueda terminar esa frase, el esqueleto sin cabeza casi le arranca la suya a Dalton. Afortunadamente, Dalton logra esquivar el ataque, tras lo cual intenta entender cómo el esqueleto sigue activo sin cabeza. Klein se divierte mientras se burla de lo que Dalton creía saber sobre cómo los no muertos deberían morir al perder la cabeza. Klein vuelve a recordarle que sus esqueletos son diferentes a esa basura habitual. Para demostrarlo, el esqueleto decapitado encuentra pronto su cabeza, y en el momento en que se la vuelve a poner, se vuelve a unir de inmediato. Esta impactante habilidad es la razón principal por la que, como Arcamund, Klein casi logra devorar todo el continente. Mientras tanto, Dalton está atónito de que un esqueleto pueda volver a unirse a la cabeza. Lo que no sabe es que estos seres, invocados por energía demoníaca, no mueren fácilmente, y que todos y cada uno de ellos obedecen órdenes y utilizan formaciones tácticas. Ahora, los mercenarios que antes los menospreciaban comenzaban a entrar en pánico, porque lo que acababan de matar se negaba rotundamente a seguir muerto. Klein sabe que se la está dejando barata, porque con este cuerpo débil, solo puede invocar a 11 de ellos. Pero como ya todos han descansado, Klein declara que es hora de continuar donde lo dejaron. Mientras sus gritos resuenan en lo profundo del bosque, todo es paz en la finca Conwell. Aaron escuchaba divertidas historias sobre Klein de parte de Garrison, quien estaba feliz de contárselas. Al ver a Aaron tan emocionada por escuchar sobre Klein, Garrison deduce que debe tenerle mucho cariño. Aaron le dice a Garrison que así es, y le explica que se debe a que Klein es muy increíble y amable. Sin embargo, el tipo al que llama amable está ocupado haciendo gritar y temblar a la gente mientras mantiene una expresión inmutable. Aaron también dice que Klein es tierno y que comparte sus galletas con ella, ya que es la persona más cálida del mundo. No obstante, a la persona más cálida se le ve aplastando con frialdad todo a su paso. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla, Dalton lucha por sobrevivir, y por más que les corte las cabezas a los esqueletos, de alguna manera logran seguir regenerándose. Dalton por fin usa el cerebro y empieza a preguntarse cómo evitar que se regeneren. Y justo en ese momento, su mirada se clava en Klein, el origen de todo. Dalton se da cuenta de que puede terminar con esta pesadilla si elimina a Klein. Así que, desde su posición, Dalton salta rápidamente hacia adelante con la esperanza de asestarle un golpe a Klein. Pero ¿quién demonios grita el nombre de su objetivo durante un ataque sorpresa? Mientras el estúpido villano salta hacia adelante gritando sin ninguna razón útil, declara con orgullo que está a punto de acabar con los juegos de cadáveres de Klein. Y tras un breve discurso de villano, Dalton se prepara para golpear a Klein, pero este no se inmuta y activa su habilidad ocular especial. Mientras la energía a su alrededor comienza a crepitar, Klein desenvaina una espada y empieza a recordar los movimientos de espada de Delane. Con el poder de su ojo especial, Klein puede replicar cualquier técnica que haya visto una vez con solo recordarla. Dalton se queda de piedra al darse cuenta de que Klein está a punto de usar exactamente la misma técnica que Delane. Por desgracia, así como no pudo bloquear el golpe de Delane, Dalton tampoco es capaz de hacerle frente a la espada meteoro de Klein. De un solo golpe, la espada de Klein rebana a Dalton, dejándolo atónito por un momento. Mientras la herida fatal apaga la vida de Dalton, Klein le dice que no espere una muerte pacífica, y declara que su juicio comienza ahora. Tras eliminar a Dalton, Klein revela que su teoría sobre eliminar al lanzador para que las creaciones del nigromante perdieran su poder era correcta. Después de todo, como Arcamund, Klein fue derrotado porque no pudo superar esa debilidad. Pero por azares del destino, Klein ahora puede proteger ese mismo poder gracias a la habilidad de los Rhineland. Básicamente, Klein se ha vuelto más fuerte gracias a la sangre de su enemigo, Borklu. Al mirar cómo Dalton se desvanece, Klein toma la decisión de cambiar las cosas ahora que ha renacido en esta nueva vida. Dalton alcanza a escuchar esto, pero justo cuando está a punto de cuestionar a Klein, exhala su último aliento. Klein, por otro lado, refuerza su determinación de ayudar a Borkl a reconstruir la arruinada casa Rhineland. Poco después, Dalton despierta en un lugar completamente a oscuras, incapaz de orientarse ni de ver nada. Intenta moverse, pero se da cuenta de que está fuertemente atado a una silla, incapaz de liberarse sin importar cuánto forcejee. Segundos después, Klein aparece luciendo igual a su vida pasada, y le dice a Dalton que este es el lugar al que llegan las almas más allá del mundo de los vivos. Luego se presenta como Arcamund, y le explica que él mismo creó esta zona en el más allá. Mientras Dalton intenta darle sentido a lo que le parece un disparate, Klein lee los cargos en su contra como un juez demoníaco. Revela que, mientras Dalton estaba vivo, hizo pasar hambre y torturó a perros. Dalton también solía cometer abusos en nombre de la casa, y Klein recuerda la alegría en el rostro de Dalton cuando cometía esas atrocidades. Dalton, por su parte, sigue confundido por la situación, y le grita a Klein que le explique en lugar de decir tonterías. Está a punto de amenazar a Klein cuando de pronto se detiene a mitad de la frase, al recordar haber sido rebanado hace apenas unos minutos, y sin embargo, ahora está en perfectas condiciones. Al ver la confusión en el rostro de Dalton, Klein le hace saber
saber que ya está muerto. Klein le explica que el propósito de este más allá es devolverle a cada uno su karma, y que Dalton solo está ahí para recibir el karma de su vida. Dalton protesta, negándose a aceptar que está muerto, así que le dice a Klein que se deje de bromas y que simplemente lo deje ir. Lamentablemente para él, a Klein no le importa si Dalton le cree o no, siempre y cuando pague por sus pecados. Usando energía demoníaca, Klein invoca las armas de los perros muertos, que le gruñen con rabia a Dalton mientras él tiembla de miedo. A medida que los perros continúan gruñendo de forma más fuerte y feroz, Klein le dice a Dalton que escuche los gritos de las vidas que arrebató. Los perros se abalanzan de inmediato sobre él, y Klein le recuerda a Dalton que este es el infierno que él mismo construyó. Los perros atacan inmediatamente a Dalton mientras él grita con impotencia, suplicando y llorando. De vuelta en el mundo real, las lágrimas también brotan de los ojos muertos de Dalton, a pesar de que no es más que un cadáver. Klein observa en silencio durante un rato antes de centrar su atención en el ejército de no muertos que lo ayudó a conseguir esta victoria. Como respondieron a su llamado, decide devolverles el favor por haberlo ayudado. Klein mueve su mano en el aire para liberar a los no muertos, y como recompensa por su ayuda, rompe la maldición que los ataba y les otorga la libertad. Tras liberarlos de la maldición, los esqueletos comienzan a disiparse hasta desvanecerse por completo sin dejar rastro. Al ver desaparecer el polvo, Klein se siente un poco perdido, ya que no puede entender por qué sigue con vida. Puesto que la muerte ocurre cuando los huesos se desmoronan y se esparcen con el viento, Klein no podía comprender el propósito de su reencarnación. Klein está sufriendo una crisis existencial cuando de repente aparece una figura encapuchada, llamándolo nigromante y refiriéndose a él por su verdadero título como el segundo hijo de los Rhineland. Klein deduce que el invitado no deseado debe haber estado observando todo desde las sombras, así que le pide con calma al encapuchado que revele su identidad. El extraño se niega y en su lugar comienza a verter energía demoníaca en los cadáveres esparcidos por el suelo. Con una sonrisa engreída, declara que Klein no vivirá lo suficiente para descubrir quién es. Mientras Klein observa, la energía demoníaca se filtra en los cuerpos, y uno por uno, los cadáveres se reaniman y se alzan como no muertos. Klein reconoce de inmediato que el hombre está usando magia de retorno de almas para controlar a los muertos, lo que significa que es un nigromante. El encapuchado comenta entonces que, aunque Dalton fracasó, los cadáveres aún le serán de utilidad. Después de decir eso, suelta la típica risa de cualquier villano débil y desechable. De vuelta en la mansión Conwell, Duncan está preocupado por Klein cuando Aaron se acerca para contarle todas las historias que escuchó de Garrison. Pero Duncan no está de humor para charlar, ya que sigue pensando en Klein mientras observa fijamente el pergamino mágico. Se pregunta por qué Klein se llevaría un pergamino mágico de emergencia, y lo que más le preocupa es que ya han pasado 3 horas desde que entró al bosque, y aún no hay noticias suyas. Duncan encuentra esto muy sospechoso, y todo el asunto ya le estaba dando un mal presentimiento. Incapaz de quedarse quieto por más tiempo, Duncan se prepara para salir a buscar a Klein, pero un par de matones intentan detenerlo. Le recuerdan que abandonar su puesto podría causar problemas y que la competencia de caza aún está en curso, así que debería esperar un poco más. Mientras Duncan observa en silencio a los matones, nota que llevan el emblema de la familia Conwell en sus uniformes, dándose cuenta de que son los lacayos de Dalton. Esto enciende de inmediato todas las alarmas en la cabeza de Duncan, por lo que decide intimidarlos, recordándole su posición como comandante de los caballeros de la familia principal. También los amenaza con darles una lección si siguen bloqueando su camino, y con una mirada aterradora, los matones se congelan en el lugar, muertos de miedo. Unos minutos después, Aaron llama a Duncan preguntando si ocurre algo, pero Duncan simplemente le hace saber que va a salir a buscar a Klein. Luego le dice a Aaron que regrese a la mansión de la familia con Garrison, pero Aaron le revela que Garrison ya se ha ido. Duncan se sorprende al escuchar esto, y se pregunta en qué momento se escabulló Garrison. Aaron entonces le cuenta a Duncan que el sacerdote tenía una expresión muy seria en el rostro antes de marcharse. Duncan recuerda de inmediato que Klein le había dicho que rasgara el pergamino mágico si el sacerdote desaparecía de repente. Duncan monta a caballo a toda prisa, dándose cuenta de que la desaparición de Klein no fue una coincidencia. Tras rasgar el pergamino mágico con los dientes, temiendo que definitivamente algo le esté pasando a Klein, Duncan se aleja cabalgando velozmente. De vuelta en el bosque, Klein y el nigromante siguen mirándose fijamente, pero a Klein le preocupa más que la última pelea ya drenó toda su energía demoníaca, así que no puede usar nigromancia. Al ver la locura de situación frente a él, Klein nota que su cuerpo no aguantará mucho en otra pelea. Mientras tanto, tan pronto como el nigromante ordena a sus secuaces atacar y eliminar a Klein, los no muertos más lentos en la historia de los zombies avanzan hacia Klein gruñendo. A pesar de estar en desventaja, Klein no se inmuta y se burla de nigromante por intentar eliminarlo usando una magia de retorno de almas tan mediocre. Justo entonces, el dorso de la mano de Klein comienza a brillar, señalando que el pergamino mágico ha sido rasgado. Los no muertos se acercan rápidamente, gruñendo y levantando sus armas para atacarlo. Pero con una sonrisa traviesa, Klein le dice a nigromante que está totalmente jodido. En ese momento, una luz violeta brota del emblema en el dorso de la mano de Klein, mientras el nigromante está totalmente confundido por lo que quiere decir. Antes de que pueda siquiera entender qué está pasando, aparece una brillante luz dorada cuando Garrison salta frente a Klein, eliminando algunos zombies con su luz sagrada. Garrison entonces comienza a recitar hechizos sagrados mientras purifica a los no muertos a su paso con luz sagrada. Tras derribarlos, Garrison insta a Klein a relajarse, y al mismo tiempo, el nigromante sigue paralizado por la conmoción de lo que acaba de presenciar. Al mirar a Garrison, el nigromante lo reconoce de inmediato como el famoso agente sagrado. Mientras tanto, Garrison se impone con confianza rodeado de una brillante luz dorada, consolando a Klein para que descanse tranquilo ya que una potencia como él está aquí.
Hablando de que a Garrison se le llame la gente, hay 3 armas humanas que cumplen las órdenes del Papa con absoluta obediencia. Estos 3 son los mayores activos de la Iglesia, y son los únicos capaces de empuñar la reliquia sagrada que dejó San Gaul. Se dice que cada uno de estos agentes posee el poder de toda una fortaleza, y entre ellos, el que ostenta la mayor fuerza bruta no es otro que Garrison. A medida que más no muertos continúan atacando, Garrison los aplasta sin esfuerzo con su puño mientras entona una oración para purificarlos. Garrison arrasa con la horda fácilmente, arrancando un par de cabezas sin sudar ni una gota, dejando claro que este tipo debería estar en un remake de The Walking Dead. Mientras Garrison imparte lo que él llama su juicio, el pecador principal que comenzó todo el asunto desde el principio observa en estado de shock. Empieza a cuestionar cada una de las decisiones que lo llevaron hasta allí, y parece entender por qué un agente de la iglesia estaría involucrado en este simple embrollo. El sujeto está aún más impactado por el increíble poder de Garrison, así que decide huir, sabiendo que se metió con el tipo equivocado. Mientras Garrison se dirige hacia él para purificar la fuente, el enmascarado intenta salir corriendo, ya que enfrentarse a un monstruo no era parte del trabajo por el que le pagaron. Desafortunadamente, antes de poder dar un par de pasos, es levantado del suelo como si fuera basura cuando Garrison lo agarra de la cabeza. Mientras patalea en el aire, la máscara del tipo se cae e intenta suplicar por su patética vida, pero Garrison comienza a triturar cada hueso de su cara como si fuera pudín. Mientras el enmascarado lucha por respirar, Garrison ignora todas sus protestas y decide terminar su oración. Antes de que termine la oración, los ojos del tipo ya están a punto de salirse de sus cuencas, y en cuanto Garrison termina de recitar la oración, aplasta la cabeza del sujeto sin ningún esfuerzo. Su globo ocular incluso rebota hasta llegar a los pies de Klein. Una vez que Garrison termina, llama a Klein, quien está sumamente incómodo después de presenciar la aterradora fuerza de Garrison. Garrison apenas dio un paso y simplemente cargó hacia adelante. Sin embargo, por la pura presión de su aura, más de 20 cadáveres fueron despedazados en el acto. Klein se siente inquieto mientras Garrison se acerca a él con las manos ensangrentadas, y al sentir cómo la sangre gotea sobre su cabello, Klein se aterra, pensando que él será el próximo repollo en ser triturado. Garrison dice entonces que se apresuró a llegar, después de sentir un rastro de nigromancia proveniente del bosque. Sonríe de manera espeluznante y le dice a Klein que parece haber algo que no termina de entender. Garrison entonces pone su mano en el hombro de Klein, diciendo que la energía demoníaca que sintió antes es diferente a la del sujeto enmascarado. En ese preciso instante, el corazón de Klein da un vuelco, y al ver la expresión en el rostro de Garrison, está seguro de que el sacerdote está listo para borrarlo del mapa si comete un error. Afortunadamente, Dunkel llega justo a tiempo preguntando si Klein está bien. Cuando Klein se da la vuelta para ver a Dunkel, nunca se había sentido tan aliviado de ver a otra persona en toda su corta vida. A medida que el alivio inunda su cuerpo, Klein comienza a sentirse mareado, y supone que debe ser porque usar nigromancia fue demasiado para su cuerpo débil. Klein entonces se desploma en el suelo, lo que hace que Dunkel entre en pánico y corra a su lado para ver cómo está. Como una madre preocupada, Dunkel le pregunta frenéticamente qué le pasó y por qué está cubierto de sangre, a pesar de que la sangre son solo unas gotas de la mano de Garrison. Klein ignora el millón de preguntas y le dice a Dunkel que deje de gritarle en los oídos y simplemente lo sostenga porque sus piernas están a punto de ceder. Dunkel luego le pregunta sobre Dalton, y Klein simplemente responde que lo eliminó porque Dalton intentó matarlo primero. Unos días después, el padre de Dalton, Delkin, conde de la familia Conwell, convoca una reunión para exigir justicia por su hijo muerto. Se niega a aceptar que Dalton haya intentado asesinar a Klein y argumenta que su hijo era un caballero con honor y lealtad. Delkin exige con enfado a los Rhineland que no acusen a Dalton de asesinato y demanda que, en su lugar, busquen al verdadero culpable. Pero Henkel presenta pruebas de la investigación del incidente, demostrando que Klein no ha cambiado su versión ni siquiera después de un intenso interrogatorio. Heinken también presenta un registro que muestra a unos 20 mercenarios siendo enviados desde la mansión Conwell al mismo tiempo que Dalton y Klein desaparecieron. A partir de esta evidencia, Heinkel cree que Dalton efectivamente tramaba algo turbio en contra de Klein. Esta prueba irrefutable pilla a Delkin con la guardia baja, dejándolo incapaz de seguir discutiendo. Maldice a los mercenarios en voz baja por haber dejado evidencia después de que les dijo que fueran extremadamente cuidadosos. Al verse acorralado, Delkin decide cambiar de tema argumentando que todo el incidente no tiene sentido, en especial la parte donde Klein elimina a Dalton. Como Dalton ya era lo bastante hábil para unirse a los caballeros, Delkin se niega a creer que Klein, quien jamás ha empuñado una espada, pudiera haberlo derrotado. El punto de Delkin le parece lógico al consejo al recordar haber visto a Klein en la exhibición de esgrima, e incluso escucharon a Heinkel decir que Klein no tiene maná. El consejo comienza a cuestionarse cómo un niño sin maná pudo haber asesinado a un espadachín experto, y esto juega justo a favor del plan de Delkin. A pesar de que Dalton fracasó en su intento de eliminar a Klein, Delkin planea enterrar este secreto, temiendo que él también se unirá a sus ancestros si se revela que intentaron asesinar a un descendiente directo. Para salir ileso de esto, Delkin decide cambiar de táctica nuevamente y ataca a la madre de Klein. Le recuerda al consejo que la madre de Klein, Claire, estuvo rodeada de extraños rumores hasta el día de su muerte, y que Klein también afirmaba ser Archimond cuando era joven. Delkin argumenta que no pueden tomarle la palabra a Klein y acusar a Dalton de ser un asesino.
Furioso, Heinkel le ordena a Delkin que cuide sus palabras, pero Delkin continúa sacándole provecho al tema y acusa a Klein de haber contratado a alguien para eliminar a Dalton. Luego expresa su indignación diciendo que Klein es el culpable, pero que está intentando echarle la culpa a Dalton. De repente, una voz retumba en el salón, ordenándole a Delkin que deje de inventar mentiras. Delkin se da la vuelta para ver quién se atreve a hablarle de esa manera, solo para ver a Klein entrando al salón pavoneándose con confianza. Klein revela que ha estado escuchando toda la deliberación y que ya no podía soportar escuchar a Delkin decir tantas tonterías. Luego le dice al consejo que Dalton contrató mercenarios para asesinarlo, así que simplemente actuó en defensa propia al eliminarlo. Klein afirma además que una figura misteriosa transformó a Dalton y a sus seguidores en no muertos, y que Garrison llegó justo a tiempo para eliminarlos. Tras escuchar el breve relato de Klein, Delkin lo acusa de inmediato de estar mintiendo. Klein simplemente sonríe con suficiencia y contraataca preguntándole a Delkin si su acusación de que él es Archimond es más creíble. Al ver que su plan ha fracasado, Delkin aprieta los dientes de inmediato y se calla. Sin embargo, todo esto era parte de la decisión que Klein tomó tras haber eliminado a Dalton. Juró restaurar con sus propias manos a la familia Rhineland, construida sobre su muerte. Klein se niega a dejar que el legado de Borkul sea profanado por esas sanguijuelas que se hacen llamar descendientes, y el inicio de su plan es poner a las ramas colaterales en su lugar. Momentos después, alguien llama a la puerta, y la linda chica que estuvo en la última reunión entra pidiendo disculpas por la tardanza. De inmediato la anuncian en la puerta como Laia Paul Weaver, comandante de los Caballeros de la Lanza Sagrada Azul. Klein se pregunta qué hace ella aquí, y recuerda que Laia también estuvo en la exhibición de esgrima. Delkin le dice a Laia que no debería estar aquí, ya que el asunto no tiene nada que ver con la familia Paul Weaver, pero Heinkel revela que él la invitó a la reunión. Como Dalton había participado antes en misiones bajo su orden de caballeros, Heinkel cree que ella tiene todo el derecho de asistir a esta reunión. En cuanto Laia se quita la chaqueta, su mirada se dirige hacia Klein, y sus ojos se encuentran. Luego le hace una seña preguntándole si pueden hablar en privado. Klein se desconcierta por la repentina invitación, y se pregunta por qué Laia quiere hablar con él a solas. A Klein le molesta que Heinkel le dé permiso a Laia para hablar con él en privado sin consultarlo primero. Para empeorar las cosas, Heinkel le dice que no tarde demasiado. Toda esta situación irrita a Klein, sobre todo porque nunca le han gustado los caballeros. Sin embargo, tras pensarlo un poco, se da cuenta de que esto podría jugar a su favor. Klein deduce que solo hay 3 razones por las que Laia querría hablar con él a solas: verificación, sospecha o algún tipo de prueba. Sin importar sus intenciones, él está listo para lo que sea que le depare. Con eso se disculpa y sigue a Laia sintiéndose como un cordero llevado al matadero. Aún así, Klein no tiene la menor intención de retroceder, y ya no quiere huir de los problemas, en especial ahora que tiene un objetivo claro. De hecho, ya ha decidido usar a todos a su alrededor para promover sus ambiciones, sin importar quiénes sean. Unos minutos después, ambos entran a una habitación contigua, y en cuanto la puerta se cierra, Laia de repente acorrala a Klein contra la pared de una manera bastante cuestionable. Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, de inmediato le pregunta si puede tocarlo. Klein es tomado por sorpresa, como si el repentino acorralamiento contra la pared no fuera lo bastante alarmante por sí solo. La extraña petición de Laia lo deja aún más perturbado. Hablando de Laia, es la hija mayor de la familia Paul Wyvern, una de las 3 grandes casas ducales junto a los Rhineland, y es muy hábil con la lanza. Gracias a esto, la han nombrado capitana de los Caballeros de la Lanza Sagrada Azul. Por su inmenso talento, tiene todo un historial de récords que la respaldan. Una vez aniquiló ella sola a toda una horda de monstruos mientras protegía a los civiles. Suena muy ruda al ordenarle a Klein que la siga rápido, pero en su defensa, Klein le dice que obviamente va justo detrás de ella. Laia entonces le dice a Klein que no piense que son familia, porque no son nada cercanos. Anteriormente, el padre de Klein le había dicho que su tía era la segunda esposa del duque de Paul Wyvern, lo que convierte a Laia en su prima. Eso es lo que Klein escuchó de su padre, pero parece que Laia es hija de la primera esposa, así que no comparten ningún lazo, lo que los hace unos completos extraños. Justo entonces, Laia le dice a Klein que tiene algo personal que comprobar, y es ahí cuando lo empuja contra la pared. Se acerca con sus lindos labios, preguntándole a nuestro chico si puede tocarlo. 1000 preguntas cruzan por la cabeza de Klein al escuchar esto, mientras se pregunta cuál es el plan de Laia. Klein trata de entenderla, pero ella le agarra el brazo para inspeccionarlo. Empieza a presionar su cuerpo para revisar la textura de su piel. Confirma que no hay ni una sola cicatriz o ampolla en sus manos, y compara las manos de Klein con las de un bebé. Laia admite que los maestros espadachines no tienen callos en las manos, pero al menos hay zonas específicas que se endurecen. Después de terminar su inspección, mira a Klein fijamente los ojos y le hace saber que es evidente que nunca ha tocado una espada, ya que sus manos no muestran ningún rastro de haberla usado. Con esto, Laia expresa su confusión sobre cómo fue capaz de derrotar a Dalton, un caballero entrenado, junto a 20 mercenarios. En ese momento, Laia va directo a la gran pregunta, cuestionando si Klein esconde otro poder, pero él la aparta de un empujón. Klein se burla mientras le pregunta a Laia si insinúa que él es Archimond. Por su corta interacción, Klein ya pudo ver lo peligrosa que es Laia, porque no solo tiene curiosidad, sino que busca activamente una reacción, no una respuesta. En su posición actual, en silencio sería una admisión de culpa, mientras que cualquier intento de dudar solo confirmaría sus sospechas. Con esto, Klein se da cuenta de que la única salida es ser más agresivo y mostrarse más seguro que ella. Klein habla con seguridad, preguntándole a Laia cuál es el problema si de verdad fuera Archimond.
Pero antes de poder terminar su frase, Laia se ríe de él. Laia lo llama un mocoso que jamás podría ser Archimond, y sus palabras terminan destrozando emocionalmente a Klein. Él abre la boca en estado de shock antes de preguntarle a Laia si acaba de llamarlo mocoso, y Laia lo confirma antes de echarle más sal a la herida. Laia le dice explícitamente que es demasiado pequeño para ser Archimond, porque sus proporciones son incorrectas, y su voz, junto con su complexión, sufren de un déficit de aura. En conclusión, le hace saber a Klein que no es más que un mocoso, y uno muy pequeño. Klein finalmente se queda sin palabras por el abrumador daño emocional, y baja la cabeza avergonzado. Laia le dice a Klein que él no es Archimond, y que tampoco sabe usar la espada, así que se pregunta cómo alguien tan basura como él fue capaz de vencer a un caballero. Justo entonces, Laia le dice a Klein que le va a dar un beso, pero él está demasiado destrozado mentalmente como para entender lo que dice. Él le pregunta si intenta sobornarlo o algo así, pero Laia sugiere que vuelvan adentro porque van a llegar tarde. Momentos después, Klein y Laia regresan a la sala del consejo, y en el fondo, Klein admite para sí mismo que es solo el inútil segundo hijo que estuvo atrapado en un monasterio durante 7 años. Entiende por qué no van a creerle si dice que mató a Dalton en defensa propia. El duque todavía le está preguntando a Laia de qué hablaron, cuando Klein de repente llama la atención de todos clavando su espada en el suelo. Una vez que capta la atención de todos, apunta con su espada al padre de Dalton, Delkin, diciéndole que le gustaría que resolvieran el asunto a la manera del norte. Klein deja a todos en shock cuando exige un juicio por combate, y esto de inmediato pone a hablar a toda la sala. Al parecer, es una antigua tradición judicial del norte que se usa cuando una disputa no puede resolverse fácilmente. Básicamente, no hay límites de armas o técnicas que se puedan usar, y el resultado del duelo se convierte en el veredicto final. Es esencialmente un caso en el que ambas partes pelean, y el ganador pasa a tener la razón. Delkin expresa su asombro y comienza a preguntarle a Klein por qué elegiría algo como esto. Pero Klein le hace saber que hay 100 razones para hacerlo. Klein le recuerda a Delkin que, a pesar de las pruebas de que su hijo intentó matarlo primero, aún así quería incriminarlo. Por si fuera poco, también lo insultó a él y a su madre en el proceso. Pero en el fondo, Klein sabe que no siente ningún afecto por la madre de la que habla, ya que su verdadera identidad es en realidad Archimond. Delkin empieza a tartamudear y Klein lo insta a tomar una decisión rápida para no hacer esperar a los nobles. Delkin mira a su alrededor y se da cuenta de que los nobles ya están emocionados con la idea del juicio por combate. El padre de Klein interviene, diciéndoles a todos que garantiza que el resultado del duelo será definitivo. Declara que todas las pruebas anteriores quedan nulas y sin efecto, y en cuanto Delkin escucha esto, se da cuenta de que puede usarlo a su favor. Le pregunta a Klein si está realmente seguro de su decisión, porque no tiene maná. Y al no obtener respuesta de Klein, Delkin menciona que le gustaría elegir a un caballero para que pelee por él. Delkin ya está soñando en cómo va a matar a Klein, pero no sabe que Klein tiene el mismo plan para él. Una vez que ambos aceptan el duelo, el duque declara que se llevará a cabo en 4 días. Lo que no saben es que Klein no intensificó la situación por nada, porque esto es solo el principio de lo que quiere hacer. Planea usar a Delkin como trampolín para mostrarle a las otras ramas familiares su plan de derribar y reconstruir a la familia. Cuando Delain se entera más tarde de la decisión de Klein de optar por el juicio por combate, lo regaña por tomar un camino tan drástico y peligroso. Le pregunta a Klein si sabe lo peligroso que es, y Klein asegura que es consciente de los riesgos. Klein insta a su hermano a que simplemente lo acepte tal cual, porque su padre ya lo hizo. Delain está tan preocupado que incluso sugiere ser el campeón de Klein en el juicio, pero él se niega. Klein le dice a Delain que solo hay una razón por la que conservan el poder, a pesar de que las ramas colaterales siempre intentan derrocarlos. Es por una simple razón, y es porque su padre es el espadachín más fuerte, mientras que Delain es su sucesor. Delain insta a su hermano a ver el panorama completo antes de ofrecerse a pelear en su lugar. Le hace saber a Delain que esto solo le dará a las ramas colaterales la oportunidad de matar al heredero de los Rhineland. En el fondo, Klein sabe que la situación debe ser difícil para su hermano, pero sabe que no tiene otra opción más que hacer esto para salvar su reputación. Delain entonces le dice a su hermano lo feliz que fue el día en que nació Klein, porque siempre había querido un hermano menor. Aunque tenían madres diferentes, a Delain eso no le importó. Al final perdió a su hermano por el monasterio, y justo cuando regresa, se ve involucrado en un juicio por combate que podría llevarlo a la muerte. Con lágrimas en los ojos, Delain agarra a Klein, y su reacción deja a Klein helado hasta los huesos. Antes de que Delain pueda decir lo que piensa, Dunkel entra en la habitación para informarles que Delkin ha elegido su campeón, y es Randall, un caballero excomulgado del Imperio que demostró su valor en la batalla. Básicamente, la razón por la que fue excomulgado fue por su insaciable deseo de matar. La escena cambia a una taberna donde Randall, un hombre del tamaño de un Goliat, está bebiendo rodeado de cadáveres de personas a las que golpeó hasta la muerte solo por diversión. Randall expresa su emoción por enfrentarse a un niño, porque tiene muchas ganas de escuchar el grito agonizante de Klein cuando lo haga pedazos. El día del duelo, Dunkel le da a Klein la espada que le había pedido que preparara. Es una espada que se hace añicos en cuanto golpea una espada infundida con maná, y Klein parece complacido con ella. Klein entra con paso firme a la arena, y los presentes se sorprenden de que haya aparecido. Incluso Delkin, sentado en el área ejecutiva junto a Henkel, expresa su sorpresa de que Klein haya decidido participar personalmente en la pelea. Le pregunta a Henkel con tono burlón si su hijo va a estar bien porque Randall es un gran guerrero del Imperio.
Elkin le dice a Henkel que debió haber enviado Delaine en su lugar, pero Henkel mantiene la boca cerrada en vez de seguirle la corriente en su inútil palabrería. En la arena, Klein se pregunta dónde está su oponente, y en ese momento siente que alguien le toca el hombro por detrás. Resulta ser el imponente Randall, y agarra a Klein, diciendo que le emociona saber qué sonido hará cuando le rompa el cuello. Como reacción al tipo tocándolo de repente por la espalda, Klein da un salto para alejarse de él, y los espectadores se sorprenden al ver a Klein huyendo de su oponente. Elkin aprovecha esto y le dice a Henkel que no hay forma de que Klein pueda con el duelo, porque ya está huyendo incluso antes de que empiece. Incluso Randall se burla de Klein por estar aterrorizado cuando la pelea ni siquiera ha comenzado oficialmente, pero no saben que en realidad Klein no tiene miedo. Solo se asustó, y esto es por el trauma de cómo Garrison le agarró el hombro la última vez. Mientras tanto, Laya también está allí para ver la pelea, en contra de los deseos de su madrastra, Helian. Laya le dice a su caballero asistente que no le importa lo que piense Helian porque no es su madre. Luego añade que hay cosas que debe confirmar con sus propios ojos. Klein también recuerda que Laya le dijo que lo iba a besar si derrotaba a un caballero, y casi vomita al pensar en ello. Klein le advierte a Randall que no vuelva a tocarlo, pero lo hizo de todos modos, y Klein no se contiene y le lanza un golpe, diciéndole que es tan feo que por eso el imperio lo abandonó. Esto le duele en el alma a Randall, pero intenta hacerse el duro y le dice a Klein que, como tiene la boca sucia, eso lo hace todo mejor. Al darse cuenta de que Randall no va a soltar su abrigo, Klein empieza a desabrocharse. Justo en ese momento, Randall da un puñetazo donde está Klein con tanta fuerza que hunde el suelo. Sin embargo, cuando el polvo se disipa, Randall se da cuenta de que solo tiene en la mano el abrigo de Klein. Los espectadores, por su parte, se quedan alucinados por lo poderoso que es Randall. Cuando el polvo se disipa por fin, ven a Klein parado a lo lejos, a buena distancia de Randall. Desde su primer encuentro, Klein ya se da cuenta de que un enfrentamiento directo con Randall es imposible. Si siquiera intenta desviar su ataque, será él quien termine aplastado. Y con esto, Klein se da cuenta de que no puede permitirse bromear en este duelo. Los espectadores admiten que Klein esquivó muy bien el ataque de Randall, pero el problema es cómo se supone que va a ganar contra un monstruo gigante como Randall. Delaine escucha a la gente hablar de cómo Klein morirá en la pelea, y esto lo asusta. Randall hace otro movimiento y se lanza hacia Klein, pero Klein esquiva el puñetazo antes de sacar su espada de la vaina. Apunta al cuello de Randall, pero Randall lo agarra fácilmente como si fuera un juguete, y lo lanza en la dirección opuesta. Klein mantiene su aura aterrizando sobre la espada y manteniendo el equilibrio. Antes de que tenga la oportunidad de descansar, Randall se abalanza sobre él, lanzándole un tajo con su espada. Klein logra bloquear el ataque, y Randall se burla de él, diciéndole que no puede ganar solo corriendo de un lado a otro. Randall se burla de Klein, diciéndole que use su poder de nigromancia, preguntándole si no es el gran Archimond. Klein escucha esto, y la ira hace que su energía demoníaca se filtre. Randall siente el aura y da un salto hacia atrás con miedo. Incluso los espectadores se preguntan por qué Randall saltó hacia atrás de repente, pero están tan engañados que piensan que Randall solo está siendo blando con Klein. Randall, por otro lado, sabe que pudo sentir un aura ominosa como la de Archimond creciendo alrededor de Klein. Elkin entra en pánico cuando ve a su campeón actuando raro, y justo entonces, Klein asegura a Randall que no tiene de qué preocuparse porque no usará nigromancia con él. Como es un Rhineland, Klein sabe que la arena es un lugar para probarse a sí mismo solo con la espada, así que obviamente no va a usar nigromancia. La multitud empieza a animar a Klein, rugiendo su nombre, y cambiando así el ambiente por completo. La confianza de Delkin se desvanece, y se le hace difícil volver a sentarse cómodamente. De vuelta en la arena, Randall no quiere aceptar lo que vio, y concluye que no es más que una coincidencia porque le saca varios niveles de ventaja tanto en resistencia como en fuerza. Además de esto, sabe que Klein no tiene aura, y decide recurrir a su conocimiento del manejo de la espada imperial, cuya fuerza reside en el uso sin restricciones del manejo. Esta es una habilidad que agudiza la respiración, los músculos e incluso el flujo sanguíneo, llevando todos los sentidos al límite. Con el aura desbordándose por todo su cuerpo, Randall se lanza hacia Klein con la intención de derribarlo antes de que pueda reaccionar. Sin embargo, Klein logra esquivarlo y comienza a seguir los movimientos de Randall para observar su técnica y capacidad de maná. Sus ojos se vuelven morados al observar las trayectorias de la espada de Randall y momentos después, Randall se enfurece mucho al no haber podido cortar a Klein. Desata una aura masiva imbuida en su espada e intenta aplastar a Klein hasta la nada. La espada impacta y da un golpe tremendo en el suelo, pero cuando el humo se disipa, se da cuenta de que Klein ha desaparecido. Randall empieza a preocuparse porque esto solo pudo haber pasado si Klein logró leer la trayectoria de su espada en muy poco tiempo. De repente, Klein aparece detrás de él con su espada apuntándole perfectamente, ya que está completamente expuesto. Usando la técnica de la espada de meteoro, Klein lanza un poderoso corte que rebana la espalda de Randall. Todos los que miran, incluido Delaine, reconocen la técnica de la espada, y que Klein pueda usar la técnica los deja helados hasta los huesos. Randall grita de dolor mientras se pregunta cómo Klein es capaz de hacer esto sin maná. Laya, que está totalmente concentrada en la pelea, se pone roja como un tomate al ver esto con total incredulidad. Antes de la pelea, Henkel había expresado su pesar a Dunkel en su oficina. Lamenta el hecho de no poder hacer nada con la situación porque, si interviene, el honor de la familia solo empeorará. Sin embargo, estaba preocupado porque el oponente de Klein es un guerrero experimentado contra el que definitivamente no tiene ninguna oportunidad. Dunkel le preguntó por qué permitió que el duelo siguiera adelante cuando sabía que Klein no tenía oportunidad. Henkel dice que Klein dio la cara por su difunta madre, y Henkel se odia a sí mismo por no haber podido salvarlo cuando lo tacharon de Archimond y lo encerraron en el monasterio. Por esto, Henkel no cree que tenga ningún derecho a detenerlo ahora,
y se culpa a sí mismo por ser tan incompetente. Sin embargo, Duncle le pide que no se preocupe, porque Klein nunca se mete en una pelea que sabe que no puede ganar. Ahora que el duque está viendo luchar a su hijo en persona, se queda totalmente en shock porque Duncle tenía razón sobre él. Hablando de los Rhineland, habían minimizado su consumo de maná al máximo para poder sobrevivir en los helados campos de nieve donde viven. El manejo de la espada imperial que usa Randall se puede comparar con la depredación, que abruma al oponente vertiendo maná de golpe, pero la técnica de los Rhineland se basa en la moderación. Atacan las brechas del oponente con el mínimo de maná, por lo que básicamente producen un manejo de espada impresionante para la máxima eficiencia con un mínimo de maná. Es exactamente por esto que Klein puede usar la técnica de la familia sin tener nada de maná. Aunque le falta poder, Klein le asegura a Randall que es suficiente para acabar con basura como él. Las palabras de Klein solo enfurecen más a Randall y hace que su aura se descontrole. Hay tanto aura desbordándose de su cuerpo que todos en la arena se quedan temblando. Delkin suspira aliviado porque Randall acaba de usar su técnica definitiva, que es una explosión de maná que sella al instante los movimientos del oponente. Con su maná desbocado en forma de león, Randall se abalanza sobre Klein con el objetivo de cortarlo. Delane teme por la seguridad de su hermano mientras ese tipo gigante se precipita hacia él. Le grita a Klein que tenga cuidado, pero Klein ni siquiera se mueve. Justo cuando la espada de Randall está a punto de golpearlo, Klein levanta su espada para bloquear el ataque. Como había pedido esa espada específicamente, se hace añicos. Randall ve esto y se ríe de Klein, pero de repente ve a Klein saltando hacia él con una sonrisa en la cara. Klein le sonríe mientras le dice que el arma para acabar con él por fin está completa. Al igual que una gran águila en el cielo, Klein puede sentir como su supuesto león se ve eclipsado por la técnica de Klein. Antes de que se dé cuenta, la espada corta de Klein atraviesa su brazo derecho, cortándole el brazo mientras aún sostiene su espada. Su mano sale volando dejando un rastro de sangre, y en el momento en que la mano cae al suelo, Henkel detiene la pelea. Concluye que el duelo ha terminado, y los espectadores se quedan boquiabiertos. Aunque el manejo de espada de la familia se puede usar con un mínimo de maná, Duncle sigue impresionado de que Klein pudiera ejecutar todo con precisión y a la perfección. Además de esto, Duncle se da cuenta de que Klein atrajo intencionalmente a Randall para que rompiera su espada, solo para asestarle un golpe a corta distancia. Aunque no quieran creerlo, Duncle sabe que nadie puede negar que es una victoria total para Klein. Randall se agarra el brazo con dolor mientras la sangre sale a borbotones y grita de agonía. Se desploma en el suelo como un niño, dando vueltas como si le hubiera picado una abeja. El personal médico se apresura a la arena para lanzar magia de curación en el brazo sangrante de Randall, y Klein les pregunta si pueden volver a unirle la mano amputada. Los curanderos le dicen que es imposible, así que tendrán que hacerle un brazo protésico más adelante. Klein se decepciona al oír esto, porque incluso después de 200 años, la magia de curación sigue sin avarado. Justo en ese momento, el padre de Klein se le acerca y le pregunta cómo es capaz de mantenerse impasible, incluso después de ver un brazo amputado. Ahí es cuando Klein se da cuenta de que en realidad se supone que debe actuar con miedo, ya que no es Archimond. Se pregunta si debería fingir estar asustado cuando Delkin entra en la arena para mostrar su descontento. Afirma que es imposible que Randall haya perdido ante Klein, mientras habla de la enorme suma que le pagó a Randall. Henkel se vuelve hacia Delkin y le dice que de acuerdo con lo que pactaron, debe admitir su culpa y cumplir con las exigencias del ganador. Sin embargo, Delkin se niega, diciendo que perdió a su hijo y a su caballero personal, y sigue despotricando cuando de repente tiene la sensación de que su cabeza sale volando de sus hombros. Escucha una voz ominosa en su cabeza y se desploma en el suelo por el miedo. Klein le susurra al oído, ordenándole que confiese sus pecados a Henkel y pida perdón de rodillas. Klein le ordena a Delkin que se incline y suplique piedad, y después de esto, será aplastado por el peso de sus pecados para siempre. Todo lo que Delkin puede ver y oír es el aura abrumadora de Archimond paralizándolo, y rápidamente rompe a llorar. Inclina la cabeza admitiendo que se equivocó, mientras confiesa que intentó matar a Klein. Resulta que Klein logró que Delkin hiciera esto porque está usando la voz de los muertos, que originalmente está destinada a invocar las almas de los fallecidos. Sin embargo, esta voz induce un terror incomparable en el cuerpo de una persona viva. Delkin sigue suplicando perdón mientras confiesa todos sus crímenes, y esto es porque está perdiendo la cabeza gracias a lo que Klein le hizo. Las otras familias de la rama secundaria no dan crédito a lo que ven, pues su líder se está desmoronando como si no fuera nada. Al ver a Delkin confesar sus pecados, Klein decide aprovechar la oportunidad. Quiere usar esto para anunciar su presencia y poner orden en la familia. Klein llama a todos para llamar su atención y les hace saber que es hijo de la gran duquesa Clero de Yasis y el segundo hijo del caballero más fuerte, Henkel Rhineland. Básicamente anuncia su nombre a todos los presentes en la arena para que puedan familiarizarse con los nuevos cambios que están por ocurrir en la familia. Mientras tanto, se ve a Garrison irrumpiendo en un templo donde reza un cardenal llamado Morlock. Garrison le dice a Morlock que el objetivo que vigila fue atacado por un nigromante. En ese momento, Morlock le dice que no tiene que preocuparse por esto porque todo es parte del plan, ya que el hombre fue enviado mediante la cooperación de la Orden Sagrada con el Imperio. Morlock menciona que los nigromantes son seres que incitan terror puro. Básicamente, todo el mundo se aterroriza cuando aparecen los nigromantes, y al final, esto los empujará a volverse hacia Dios. Morlock dice que gracias a esto, muchas personas regresarán a la Orden Sagrada, y todavía está soltando su basura cuando Garrison lo agarra por el cuello.
Garrison está completamente furioso por el hecho de que un siervo del templo sagrado haya caído en juegos políticos y se haya comprometido con el mal. Aprieta su agarre en el cuello de Morlock hasta aplastarle la cabeza. Justo en ese momento, un hombre de blanco, Palamonel, que es el arzobispo de la Orden Sagrada, entra en el templo. Camina entre los cadáveres de los sacerdotes que Garrison ha matado en su camino de entrada, y se burla de él diciendo que ha matado más sacerdotes que nigromantes. Garrison se vuelve hacia Palamon con ira, y le pregunta si todo lo que acaba de descubrir es obra suya, pero Palamon lo niega. Sin embargo, menciona que él dio su permiso, y le dice a Garrison que le ha traído algo de información. Está en medio de su declaración, cuando Garrison se lanza hacia él con un puñetazo destinado a arrancarle la cabeza, pero Palamon desaparece antes de que Garrison pueda siquiera alcanzarlo. Palamon reaparece detrás de Garrison, y continúa tranquilamente con su explicación, diciéndole que la nigromancia suele dejar un rastro. Palamon saca una cruz que, según afirma, contiene dichos rastros, y que perteneció al nigromante que mató Garrison. Menciona que un rastro es la reanimación, el cual es el arte de levantar cadáveres que el Imperio está empeñado en perfeccionar. El otro rastro es una fórmula similar al arquetipo de nigromancia que trata con almas en lugar de cuerpos. Capta la atención de Garrison cuando menciona el arquetipo de la nigromancia. Palamon menciona que esta es la prueba de que había 2 nigromantes en la escena. Entonces, Palamon da en el clavo y le dice a Garrison que el objetivo al que está vigilando es un nigromante. 7 días después del juicio, Klein pensó que, al anunciarse, todos por fin lo reconocerían. Pero parece que el cuerpo de 15 años en el que está atrapado no puede seguirle el ritmo. Mientras él está ocupado en sus aposentos leyendo libros, Erin está allí jugando con una muñeca y masticando sus galletas favoritas. Frustrado, Klein le dice que se vaya a su habitación a jugar sola, pero Erin afirma que él también está jugando. Klein la regaña y le pregunta si no puede ver lo que está leyendo, pero Erin afirma que es una novela, lo cual es lo mismo que jugar. Klein decide no volver a discutir con ella porque tiene razón. La portada del libro que está leyendo puede parecer una novela común y corriente, pero el interior está lleno de sus notas secretas sobre anatomía, circuitos mágicos y formaciones de hechizos. Básicamente, el libro trata sobre nigromancia y Klein tiene sus motivos para leerlo. Con su cuerpo actual, solo puede invocar a 11 esqueletos como mucho. Aunque su control es estable, le faltan los números para una guerra de resistencia, por lo que tiene que investigar más. Sin embargo, tiene un problema. Garrison, que está empeñado en aniquilar hasta el último rastro de los nigromantes. Klein sabe que Garrison ya sospecha de él, así que tiene que encontrar la manera de recuperar su poder original antes de que venga a buscarlo. No obstante, se pregunta cómo se supone que logrará hacer esto sin que los demás en la finca lo descubran. Más tarde, Klein es convocado a la oficina de su padre, y este le dice que han recibido informes de avistamientos de no muertos cerca de la mina. Klein no pierde el tiempo antes de aceptar ir a la misión para investigar, ya que el combate real es esencialmente la mejor forma de investigación. Heinkel le expresa su preocupación porque hubo informes de víctimas, pero él le asegura a su padre que no tiene de qué preocuparse. Resulta que, tras el juicio, su padre por fin lo ha reconocido, y como es un caso de no muertos, Klein quiere ver si está relacionado con los que lo atacaron anteriormente. Klein considera que esta es una oportunidad para usar la nigromancia tanto como quiera porque va a estar solo. Sin embargo, su plan se arruina por completo porque Heinkel le ha ordenado a Dunkel que lo acompañe en la misión. Mientras acampan por la noche, Klein les prepara la cena y la carne luce bastante suculenta. Resulta que el papel de cocinar y cazar ha recaído por completo en Klein, porque Dunkel, que es un comandante de caballeros, es bastante inútil en estos aspectos. Dunkel está abrumado por la culpa al ver que es inútil en este tipo de cosas, pero Klein no insta a que se coma su plato, asegurándole que asará más carne en un momento. A Klein ni siquiera le conmueve algo así, ya que pasó años huyendo de las órdenes de caballeros. Momentos después, Dunkel habla de lo que le molesta, y le dice a Klein que siempre que lo mira, siente que es completamente distinto a los demás de su edad. Dunkel menciona que con todo lo que le ha visto hacer a Klein, a veces le hace pensar que en realidad podría ser la reencarnación de Archimond. Klein lo interrumpe de inmediato y le dice a Dunkel que nunca menciona algo así en presencia de Garrison, y Dunkel le asegura que no lo hará, ya que conoce el trauma por el que ha pasado Klein a manos de Garrison. Dunkel continúa diciendo que Archimond fue un demonio que convirtió a millones de norteños en no muertos. De repente, Dunkel siente un cambio en la atmósfera y piensa que es el viento, pero Klein habla con voz severa y le advierte a Dunkel que nunca vuelva a hablar de ese tema. Dunkel se sorprende por la seriedad de su voz y la aterradora aura que irradia de su cuerpo. En ese instante, escuchan gritos provenientes del pueblo y ambos corren a investigar, solo para descubrir que los aldeanos están siendo perseguidos por un grupo de no muertos. Dunkel interviene para acabar con los no muertos de un solo tajo. Falla contra uno de ellos y se da vuelta con el temor de que haya dominado a Klein. Pero para su sorpresa, Klein ya se había encargado. Entonces, Klein le dice que deje de preocuparse por él y que en su lugar salve a los aldeanos. Dunkel acata la orden y continúa cortando a los no muertos hasta que no queda ninguno. Después de terminar, los aldeanos les dan las gracias y les preguntan quiénes son. Dunkel les dice a los aldeanos que el que está frente a ellos es el segundo hijo del duque. Dunkel les pregunta luego cuándo comenzaron a aparecer los no muertos. Y mientras él interroga a los aldeanos, Klein investiga a los no muertos. Se da cuenta de que el no muerto es una forma de magia de reanimación que se utiliza para revivir y controlar cadáveres. Básicamente, es la misma técnica que usó el nigromante que lo atacó en el bosque. Uno
Uno de los aldeanos menciona que los no muertos comenzaron a aparecer hace unos 2 meses, justo después de que la familia del conde restringiera el acceso a la mina. Revela que también fue en esa época cuando la gente empezó a desaparecer. Para empeorar las cosas, todos los no muertos que acaban de derrotar son residentes de su aldea, y Klein se queda atónito al escuchar esto. De la nada, uno de los aldeanos agarra a Klein y le pregunta si es verdaderamente un Rhineland. Klein se queda mudo porque no entiende qué le pasa a este sujeto, quien continúa sacudiendo a Klein enérgicamente pidiéndole que responda a la pregunta. Uncle interviene para apartar al sujeto, y el sujeto grita en agonía diciendo que han pedido ayuda durante 2 meses, pero que no obtuvieron ni una sola respuesta. Está furioso de que recién se aparezcan y aún tengan el descaro de preguntar cuándo comenzó todo este problema. Menciona que la persona a la que Klein acaba de matar era su padre, y que todo lo que su padre hizo fue trabajar día y noche en la mina, solo para convertirse en un no muerto. El sujeto grita entre lágrimas preguntándole a Klein por qué son ellos los que tienen que sufrir de esa manera. Sus lágrimas y su desesperación golpean a Klein con mucha fuerza, y para empeorar las cosas, Klein escucha la voz de los no muertos hablándole. Klein le grita al hombre que se queja, diciéndole que cierre la boca y que no lo culpe por lo que les pasó a su padre y al resto de las víctimas, porque no fue él quien los convirtió en no muertos. Mientras Dunkel sujeta al hombre afligido, Klein comienza a cantar un extraño comando de nigromancia. De repente, sus almas comienzan a emerger de sus cuerpos, y una vez que se han reunido, le hablan a Klein en un idioma que solo él entiende. El afligido aldeano se sorprende al ver el alma de su padre sonriéndole, y exige saber qué es lo que está mirando. Dunkel le dice que lo que está presenciando se llama resonancia de almas, y es una técnica que se utilizó hace 200 años durante la plaga del norte para liberar a los muertos. Los aldeanos observan cómo las almas de sus seres queridos flotan hacia el más allá, y después de esto, los aldeanos le señalan a Klein y a Dunkel la dirección de la mina. De camino a la mina, Dunkel le pregunta a Klein qué le dijo el espíritu, y Klein responde sutilmente que no fue nada. Le dice que solo le estaban agradeciendo por ayudarlos a encontrar la paz, y que también le rogaron que los vengara. Dunkel se sorprende al escuchar esto, y la convicción de que Klein es la reencarnación de Archimond vuelve a pasar por su mente. También recuerda cómo reaccionó Klein cuando mencionó a Archimond más temprano ese día. Dunkel entonces desenvaina su espada y se la coloca a Klein en el cuello, diciéndole que tiene una pregunta para él. Con una voz severa y seria, Dunkel le pide a Klein que revele su verdadera identidad.